tema que es la profecía más importante de toda la Santa Escritura. La profecía más importante de la Biblia es la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Ok? Era aproximadamente el año 538 antes de Cristo. Y Daniel, estando cautivo en Babilonia por causa de una profecía de Dios, estudiaba las profecías del profeta Jeremías. Esto significa que el profeta Jeremías era más antiguo que el profeta Daniel. Es decir, él estaba leyendo, estudiando los textos sagrados que había dejado escrito el profeta Jeremías. Esto lo hacía Daniel en el año 538 antes de Cristo, cuando estaba cautivo en Babilonia. La Biblia dice en Jeremías 25:11: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. Ahí está la profecía que Daniel estaba leyendo. Luego Daniel pudo entender, leyendo las escrituras, escudriñando, que había una esperanza que había florecido en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que está en Jeremías también, capítulo 29, versículo 10, que dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Ok, entonces Daniel dejó escrito en el texto sagrado, en Daniel capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y en ruego y en ayuno y en silicio y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con todos los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy que lleva todo hombre en Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde os has echado a causa de la rebelión con que se han rebelado contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres contra ti pecado. Y Daniel continúa leyendo, orando, clamando, humillado ante la presencia de Dios por su pueblo Israel, hasta que llega al versículo 20, que es donde dice de la siguiente manera: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿se acuerdan de Gabriel? El mismo que le habló, ¿a quién? A José, cuando José pensaba dejar a María en Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Se acuerdan de ese Gabriel? Ok. A quien había visto en visión al principio volando con presteza. La palabra presteza significa rapidez y habilidad. Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Para poder Daniel interpretar la profecía de las 70 semanas, tenía Dios que haberle dado sabiduría y entendimiento. Y hoy día, para que nosotros podamos entender y comprender, tener la revelación
de este mensaje, de la profecía de las 70 semanas de Daniel, también necesitamos de parte de Dios sabiduría y entendimiento. Amén, que es revelación. Verso 23 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y señalar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí está hablando de Jesucristo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la orden dada. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Amén. Entonces, escúcheme bien. La profecía de las 70 semanas que acabamos de leer en Daniel 9, del 20 al 27, recordemos siempre que Israel es el reloj profético de Dios, ¿ok? Por eso tenemos que estar pendientes siempre de los acontecimientos que suceden con esa nación, amén, porque ese es el reloj profético de Dios. En Daniel 29, 24 y 25 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, amén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Escuche bien. Y expiar la iniquidad. Cuando dice que va a terminar la prevaricación, está hablando de que va a acabar con la rebelión y con la transgresión. Cuando dice que va a poner fin al pecado, es eliminar y poner fin al pecado. Escúcheme bien. Cuando dice que va a expiar la iniquidad significa culpa o castigo. Va a terminar con eso. Va a traer justicia perdurable, es decir, va a traer paz y prosperidad para los que él ama, pues para los habitantes de la tierra. Va a sellar la visión y la profecía, y va a ungir, dice aquí, ungir al santo de los santos, esto es a Jesucristo. Entonces, dice el verso 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, ¿ok? Y 62 semanas, o sea, 7 semanas y 62 semanas vienen a ser aproximadamente 69 semanas. Vamos a ver qué tenemos acá en la pizarra. Una semana profética es igual a 7 años. Recuerden esto. Una semana profética es igual a 7 años. 70 semanas proféticas es igual a 490 años. ¿Y qué dice entonces? El verso 24, el 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar hasta el príncipe Mesías habrán 7 semanas. Entonces tenemos que multiplicar 7 por 7 igual 49 años. Amén. 49 años. Y luego dice claramente, ¿verdad? Habrán 7 semanas y 62 semanas. 62 semanas por 7 es igual a 483 semanas. Años, perdón. Aquí. Años. Entonces 67 y más 62 vienen a ser 69 por 7. Esto viene a ser igual a ¿cuánto? Vamos a ver. Recordemos claramente que 69 semanas son 49 años. ¿Ok? Perdón.
69 semanas, ¿ok? Son 400 por 2, 34 años. 434 años. Un segundito. 460. Ok. Ok, ¿cuándo se inicia entonces esta semana? Vamos a ubicarnos mejor acá. Esto es bastante, un poquito tenso, este estudio es bastante tensito. Vamos a ubicarnos bien, vamos a corregir acá algunas cosas. Ya usted sabe que una semana profética equivale ¿a cuánto? A 7 años, ¿verdad? Entonces tenemos que hay 69 semanas. Ok, 69 semanas. Esto es igual ¿a cuánto? A 49 años, ¿verdad? Años más 434 años, que son las 62 semanas. ¿Y esto es igual a qué? A 483 años. O sea, 7 semanas son 49 años, ¿verdad? Más 62 semanas, que vienen a ser, ¿cuántos son 62 semanas? Amén. Más 62 son 434, ¿verdad? Que vienen a ser igual a 483 años. Ok, pero ¿cuántas es las 70 semanas? Proféticas son 490 años. Todavía faltan un año, o sea, una semana, que viene a ser 7 años, para que podamos cumplir con los 490, porque 483 y 7 son 490, falta una sola semana. Ahora vamos a ver cuándo se cumple esto, o cómo se cumplió. Recordemos lo que dice la Biblia. En el verso 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar, ¿cuándo se dio esa orden? ¿Cuándo se dio esa salida? Para que edificaran nuevamente los muros que estaban derribados. Eso se dio en Nehemías capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice Nehemías. Nehemías capítulo 2. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no estás sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pide? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y a su siervo y he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentado junto a él: ¿cuánto durará este viaje y cuándo volverá? Y agradó el rey enviarme, pues que yo señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me flanqueen y pueda pasar y llegue hasta Judá. Y carta para Asa, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. Entonces esto pasó. Cuando comenzó, aquí se comienza a mover el reloj profético de Dios, porque el ángel Gabriel le dijo claramente a Daniel
en el verso 25 del capítulo 9, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Primero tenían que haber 7 semanas, que son 49 años proféticos. ¿Ok? ¿Para qué? Para que se restaure, y luego que terminaban los 7 años, las 7 semanas proféticas, que son 49 años, comenzaba de ahí 62 semanas más hasta que se matara al Mesías, que fue Jesucristo, hace ya más de 2000 años. Entonces ahí comienza. Esto fue, dice la Biblia, que fue en el mes de Nisan. ¿Ok? Nisan en Israel, en el calendario hebreo, viene siendo marzo. ¿Ok? Y Abib, marzo, Nisan y Abib. Recuerden que en el calendario hebreo los meses comienzan y terminan, no como aquí que comenzamos desde el 1 hasta el 31. No, allá comienza del 15 de un mes y termina el otro 15 del otro mes. Entonces hay 2 meses prácticamente que entran unidos, que es Nisan y Abib, que es marzo y abril para nosotros, pero para ellos viene siendo como enero, porque es el principio del año. ¿Ok? El mes de Nisan es el primer mes del año del calendario hebreo judío. Recuerda que nosotros tenemos un calendario gregoriano, que es un calendario solar. Ellos no utilizan ese tipo de calendario, sino que el calendario de ellos es un calendario lunar. ¿Ok? Y el calendario de ellos tiene 30 días, el de nosotros en algunos casos tiene 31 días por mes. Acuérdense también que ellos tienen 360 días por año y nosotros tenemos en algunos casos 365 días por año. ¿Ok? Y recuerden que la profecía no fue dada para nosotros acá en Occidente, en Venezuela o en Latinoamérica, sino fue dada para el pueblo judío de Israel. Por eso le dijo el ángel Gabriel a Daniel: Daniel, 70 semanas están destinadas para tu pueblo. ¿Y cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo de Israel. ¿Cuándo finalizó entonces esta construcción, la reedificación? En Esdras capítulo 6, Esdras capítulo 6, versículo 14, dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro. Mira lo que dice: mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. ¿Por qué dice esos 3? Porque pasaron 49 años y fueron 3 gobernantes, es decir, 3 reyes que se combinaron. Pero recuerda que quien dio la orden, cuando cuando a Nehemías le fue dado la orden, fue el rey Artajerjes, como lo leímos hace rato en Nehemías capítulo 2. Entonces, ¿estamos claros ahí? Amén. El verso 15 dice: esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar. El mes de Adar es el mes sexto del calendario hebreo moderno. ¿Ok? Del calendario hebreo moderno, mes sexto. Entonces, desde el comienzo de la restauración hasta la terminación, demoraron 49 años, o sea, 7 semanas proféticas. Y ahora comienzan a correr las otras 62 semanas, porque el ángel le dijo a Daniel: 7 semanas y 62 semanas, que son 69 semanas, que son las que se han cumplido hasta ahora. Falta una semana para las 70 semanas. Y una semana profética que vale 7 años. ¿Cuál es esa semana? La semana que estamos esperando, que es las 7 años de gran tribulación, que son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Es decir, en total son 7 semanas más 62 semanas, son 69 semanas, que son 483 años, que es igual a 69 por 7, 483 años. Daniel 9:26 dice: el ángel le reveló a Daniel que desde la orden emitida por el rey Artajerjes en el año 444 hasta la crucifixión de Cristo pasarían 7 semanas y 62 semanas. Es decir, un total de 69 semanas. Dichos en años, 49 años, como lo expliqué acá, más 434 años son 483 años. Ahora,
Desde el año 444, vean esta matemática, desde el año 444, ¿verdad? Del decreto, ¿verdad? Del decreto del rey Artajerjes hasta el año 33, que fue cuando Jesucristo fue crucificado, como dice la Biblia. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le quite la vida al Mesías, ¿ok? Dice la Escritura. Entonces, desde el año 444, que fue el decreto, hasta el año 33, si nosotros sumamos esta cantidad con esta, esto nos da un total de 444 más 33. ¿Esto es igual a cuánto? A 477. Pero nosotros le tenemos que restar 1 a este, menos 1 es 476. ¿Por qué le vamos a restar 1? Porque el año 0 en el calendario hebreo no se cuenta para nada. Y usted me pregunta, ¿pero por qué, hermano? Porque ellos son judíos, son hebreos, y ellos tienen sus normas, sus reglas y sus estatutos. Y hay que respetarlas para poder entender la profecía. Entonces, ¿cuánto nos da? 476, ¿ok? 476 años. Vamos a ver ahora qué nos dice acá. Bueno, para esto entonces nosotros debemos utilizar el calendario hebreo, dado que la profecía es dada para los judíos. Y el calendario hebreo trae, vamos a borrar aquí primero, vamos a borrar acá un poquito. Ajá. Vamos a borrar acá un poquito para no doblarme mucho. Miren esto. El calendario hebreo consta de 360 días, ¿verdad? Días. Y esto es igual a 30 días por mes, ¿ok? 30 días por mes. Entonces, 483 años, que son 62, más 7, que son 69, multiplicado por 7, ¿cuánto dan? 483, que acabamos de hablar, ¿verdad? 483 años. Estos 483 años tú lo multiplicas por 360 días, que es el calendario hebreo. Lo vas a multiplicar y esto te va a dar un total de 173,880 días. ¿Ok? Días. Esto es lo que te da ese tiempo, que son 483 años por 360 según el calendario hebreo. Ahora vamos a convertirlos. Por eso que esta profecía no es muy fácil, pero bueno, vamos a analizarla ahí hasta que Dios nos ayude. ¿Ok? Esto lo vamos a convertir a nuestro sistema, ¿verdad? Nuestro sistema calendario. Ok, calendario. ¿Verdad? ¿Cómo es el calendario de nosotros? El calendario de nosotros, ¿cuántos días trae? 365 días. Entonces vamos a utilizar esta cifra que está aquí, que es 173,880 días. Nosotros lo vamos a dividir entre 365 días, que son el calendario nuestro. Y esto nos va a dar un total de igual 476 años. ¿Cuál fue la división, la suma que nosotros hicimos cuando se comenzó a restaurar Jerusalén en el año 444? Y luego Cristo muere en el año 33.
lo sumamos, pero le restamos 1 porque dado que el año 0 en el calendario hebreo no se cuenta, entonces nos da 476 años. Entonces nosotros estamos comprobando que lo que nos dice la profecía acá, según la matemática y el calendario judío, lo traemos ahora a nuestros días, a nuestro tiempo, a nuestro calendario, y eso nos da la misma cantidad de la cual acabamos de ver. Entonces estas son profecías muy exactas que se cumplieron, son profecías que no están por cumplirse, sino que ya se cumplieron. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que saber algo que debemos de comprender, que son las dispensaciones. ¿Ok? Recordemos entonces que de la orden del rey Artajerjes, que se comienza, pasaron 7 años, que son 7 semanas proféticas, que son 49 años. Luego desde allí se empiezan a contar 62 semanas proféticas más, y todo nos da una suma de 483 años, ¿verdad? Sacamos la cuenta perfecta. Pero falta una semana profética para que se cumplan los 490 años, porque 70 semanas, 7 por 7 son 49, son 490 años. Nos falta una semana profética que equivale a 7 años. Para llegar a esa semana profética, esa es la que viene a cumplirse pronto, que es la que llama la Biblia como la gran tribulación. Ahora, el reloj profético se detuvo. ¿Dónde se detuvo el reloj profético? Se detuvo después que Cristo muere en la cruz del Calvario. Vamos a analizar un poquitico lo que son las dispensaciones. Las dispensaciones del sagrado texto, ¿verdad?, que nosotros conocemos como Biblia, son 7 las dispensaciones, ¿verdad? La primera dispensación, para hacer un resumen, se llama la inocencia, ¿ok? Es la llamada edénica, donde se vivió eso en el huerto del Edén, que fue la primera dispensación. Duró poco, duró muy poco, y todas las dispensaciones comienzan bien pero terminan mal. Ella comenzó bien porque fue con la creación del hombre, pero terminó mal, que fue con la expulsión del hombre del huerto del Edén, ¿ok? Eso está en Génesis capítulo 1, lo puede leer, el 2 y el 3, ya ustedes lo conocen. La segunda dispensación es la conciencia, es la llamada antidiluviana, ¿ok? Eso está en Génesis, usted lo puede leer, el 6 y el 7. ¿Estamos claros? Que esa es la antidiluviana. Y esto, el personaje central de esta dispensación es Seth. Comenzó con un nuevo linaje hacia una línea mesiánica, como lo determinó Jesús o nuestro Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero terminó mal, terminó con el diluvio, donde se murió. Siempre empiezan bien y terminan mal. La tercera dispensación es el gobierno humano, llamada post-diluviana. Es decir, comenzó en el momento que Noé bajó del arca con sus hijos, con Sem, con Cam y con Jafet, con sus 3 esposas y la esposa de Noé, 8 en total. Cuando pisaron tierra comienza la tercera dispensación, pero esta dispensación, ¿verdad?, se llama, Dios le dio la oportunidad para que el hombre gobernara la tierra. Pero esta terminó también mal. ¿Dónde terminó mal? Porque terminó con la confusión de las lenguas en lo que llaman la Torre de Babel. ¿Ven? Que eso fue algo promovido por Nimrod, de donde proviene Babilonia y la idolatría mundial. Entonces, eso lo puede leer en Génesis capítulo 8. Tenemos la cuarta dispensación, que es de las promesas o las patriarcales. ¿Comenzó con quién? Con el llamado de Abraham. Todas comienzan bien, pero terminó mal. ¿Dónde terminó? Con el pueblo de Israel esclavo, cautivo en Egipto. Después viene la quinta. ¿Cuál es la quinta? Para resumir, la quinta dispensación se llama la ley. Comenzó bien. ¿Cuándo comenzó? Con el pueblo de Israel siendo liberado, Dios dándoles las leyes a Moisés en el monte Sinaí. ¿Ok? Comenzó allí en el monte Sinaí después del Éxodo, y terminó en otro monte que se llama Monte Gólgota o Monte Calvario. Terminó mal. ¿Por qué? Porque terminó donde crucificaron a Jesús. Allí se cumple las 62 semanas y las 7 semanas, que son 69 semanas proféticas. Se cumplieron los 483 años. Y se detuvo el reloj profético de Israel, se detuvo.
dándole paso a una dispensación que es la que nosotros vivimos, que se llama la gracia, donde Jesús, el Dios de los cielos, nos invita a toda la humanidad, al arrepentimiento, para el perdón y la salvación. Amén. Luego, después de esta, empezó bien. ¿Cuándo empezó? El día de Pentecostés. Acuérdense de eso, empezó el día de Pentecostés. ¿Cuándo empezó? Cuando vino el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo a la tierra, que nace la iglesia. Y va a terminar mal. ¿Cuándo va a terminar? En la gran tribulación. Cuando Cristo venga, arrebata su reino, viene la gran tribulación, que son 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Es la última semana profética, que equivale a 7 años, y ahí empieza otra vez a correr el reloj de Dios, que es Israel. Es decir, esta tribulación no es para la iglesia, porque nosotros como iglesia seremos ¿qué? Arrebatados, como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante. ¿Ok? Que Cristo mismo descenderá en las nubes y todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados. ¿Ok? Y la tribulación es para el pueblo, como lo dijo el ángel Gabriel al profeta Daniel. 70 semanas están destinadas para tu pueblo, es para Israel. Ojo, entonces cuando se acaba la sexta dispensación y viene la séptima dispensación, pero antes de entrar a la séptima dispensación es donde se mueve otra vez el reloj profético de Dios, que es en la gran tribulación. Luego viene el milenio, que es la séptima dispensación, que ya muchos conocen, donde Cristo pisa tierra. Él viene a gobernar por 1000 años. Lo llaman el milenio por eso, 1000 años, y Satanás será encarcelado por 1000 años. Luego será suelto nuevamente, y él donde va a promover el diablo lo que es la guerra del Armagedón. ¿Ven? Y luego allí Cristo va a tener lo que dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 11 al 15, que es el juicio del gran trono blanco, donde el Hades, que es el infierno, y el mal y la muerte entregarán sus muertos. ¿Okay? Los que murieron, que están en el infierno, los entregan para que sean juzgados. Y el verso 15 de Apocalipsis 21 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, de la muerte segunda. Mas para nosotros no hay condenación, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8 versículo 1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya nosotros fuimos juzgados, ya nosotros fuimos sentenciados, nosotros fuimos hallados reos dignos de muerte, y Jesús puso su vida en lugar de nosotros. Amén. Nos dio su vida, Él es la vida, y nos dio la vida a nosotros, y nosotros la muerte que teníamos encima se la dimos a Él, y Él llevó la muerte por nosotros para que nosotros llevemos la vida juntamente con Él. Así que las 70 semanas de Daniel, hay 69 semanas que han sido profetizadas y se han cumplido, y las otras todavía no se han cumplido. Amén. Ajá, hombre.